¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Como les había comentado, este es el primer video de 3 en donde vamos a ver lo que es el diagrama de contexto. Este diagrama refleja varias cosas. Una de las cosas principales que refleja es el nombre del sistema de información. En este caso ustedes deben de poner el nombre del sistema que les tocó o de la aplicación que les tocó. En este caso, para el ejemplo, vamos a ver un sistema de información para una tienda de conveniencia o una tienda de autoservicio, en la cual pues se realizan varias funciones. Las funciones que se realizan pues son las de vender al cliente y la de comprar a los proveedores, ¿sí? Hay otras cuestiones externas a lo que viene siendo también el sistema, que son, por ejemplo, pues los bancos que están involucrados en lo que viene siendo el cobro de las ventas que hacemos, y también si el cliente requiere factura o no. Entonces, lo primero que les había pedido era el análisis verbal de su aplicación. El análisis verbal no es otra cosa más que explicar la manera en cómo trabaja su aplicación desde el punto de vista de los datos. ¿De acuerdo? En este ejemplo, lo primero que debemos identificar para construir o elaborar el diagrama de contexto, necesitamos nosotros saber qué entidades externas existen alrededor de nuestra aplicación. Como habíamos visto en la clase, bueno, algunos no lo vieron, como lo habíamos visto, las entidades externas son todo aquella cuestión que esté fuera del sistema, pero que forma parte del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, identificando, por ejemplo, una tienda de autoservicio, que es el ejemplo que vamos a ver en este video y en los dos que siguen, pues, ¿qué funciones hace esa tienda de conveniencia o esa tienda de autoservicio? Bueno, vender a clientes y comprar, ¿sí? Y habíamos dicho también que pues si nosotros queremos cobrar, por ejemplo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pues necesitamos tener involucrado también al banco. Y si el cliente nos pide factura, pues también debe estar, por ejemplo, en este caso el SAT, ¿sí? Entonces, normalmente en clase vimos que todas las aplicaciones que ustedes van a desarrollar van a tener estas 4 entidades. Si tienen alguna otra entidad, pues la pueden poner también, ¿sí? Pero básicamente son estas 4 nada más. La primera, el cliente. Si somos una tienda, si somos un negocio, pues tenemos que vender a los clientes, ¿de acuerdo? Necesitamos tener un cliente. El cliente pues de alguna manera interactúa con el sistema de manera externa, pero no forma parte de nuestro sistema, ¿sí? Solamente interactúa. Ok, vendemos a clientes, pero para poderle vender a los clientes necesitamos nosotros comprar producto, ¿sí? O comprar todos los productos que necesitamos para brindar un servicio, por ejemplo. Entonces existe otra entidad que es el proveedor, ¿sí? Por eso ponemos cliente, ponemos proveedor. Si vamos a cobrar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿sí? Necesitamos nosotros conectarnos con el banco. Por ejemplo, cuando tenemos la terminal bancaria en nuestro negocio, lo que hace la terminal es conectarse al banco y el banco nos da una respuesta de si se aprueba o no la transacción. Si el cliente nos pide lo que es una factura, pues nosotros no podemos facturarla, tenemos que conectarnos al sistema tributario para que nos timbre la factura. Timbrar la factura quiere decir que la hace válida, que nos da un sello digital y ya podemos nosotros deducirlo de lo que viene siendo nuestros impuestos, ¿sí? Entonces ya identificamos las 4 entidades que van a trabajar con lo que es nuestra aplicación. Ahora, ¿de qué manera interactúan los datos? Recuerden que no es la forma, por ejemplo, qué es lo que le compro o qué es lo que me da, sino es los datos que se están manejando, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar aquí. ¿Qué significan todas estas flechas?
Esas flechas significan o se llaman flujos de datos. Es la manera en cómo fluyen los datos desde una entidad hacia el sistema y desde el sistema hacia la entidad. En otras palabras, qué datos nos da la entidad externa al sistema para que trabaje y qué datos nosotros como sistema le damos a la entidad. ¿De acuerdo? Bueno, la primera función es la de venta. Vamos a venderle al cliente, ¿sí? Para eso se tienen que basar, como les digo, en su análisis verbal, que necesitan enviármelo para yo revisárselos, darle las observaciones y ver la manera en cómo va a quedar el análisis verbal. A partir de ahí, con ese análisis verbal, ustedes van a desarrollar los diagramas. El primero, diagrama de contexto. Bueno, si nosotros nos ponemos del lado del cliente, el cliente, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando nos va a comprar un producto? Pues, por ejemplo, si yo traigo, no sé, un celular, voy a comprar un celular. Llego a la caja y lo que hace el dependiente, el que me va a cobrar, lo primero que hace es, por ejemplo, registrar en el sistema ese artículo. Normalmente, ¿cómo se registra? Pues se registra con su código de barras, ¿sí? O sea que tiene un código. Pues podría ser cuánto cuesta, el nombre del producto, entre otros, ¿sí? Bueno, esos datos ustedes los tienen que ir aparte. Esto no forma parte del diagrama. Aparte, en su cuaderno, en una hoja, tienen que ir apuntando esto, lo que se conoce como estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo, como les digo, llego con mi celular, ¿qué es lo que tengo que registrar en el sistema? O los datos que tengo que registrar de ese producto en el sistema. Pues a manera de ejemplo, yo sé que es el código, porque es el código de barras con el que paso, por ejemplo, por el lector de código de barras y ya me detecta su código y automáticamente ahí va lo que es el nombre del producto, por ejemplo, celular Motorola, por decir, su precio y la cantidad que estoy comprando, ¿sí? En este caso, esos 4 datos, ¿sí?, o al grupo que forman esos 4 datos, yo tengo que darle un nombre. En este caso, y normalmente, como son datos, se le pone primero el nombre de datos, ¿sí? Y luego, ¿de qué son esos datos? Pues son los datos del producto. Si se fijan, lo pongo con guión bajo. No sé si recuerdan cuando hicimos las macros, que si ustedes ponían 2 palabras separadas por un espacio o con cualquier otro carácter, les marcaba error la macro. Esta palabra así, ya sea separada con un guión bajo o junta, le dice al programador que va a hacer el sistema, bueno, que esta es una variable o es un dato que debe poner en su programación para identificar estos 4 datos. Entonces, la primera estructura de datos que tenemos ya es esta. Datos producto. Y datos producto adentro tiene 4 datos, que es el código, el nombre, el precio y la cantidad. En este caso ya identificamos los primeros datos que nos da el cliente para comenzar a interactuar con el sistema. Ahora, ese flujo de datos viene o tiene como origen el cliente y llega a lo que es el sistema. ¿Qué nos va a entregar el cliente? Pues los datos del producto. Aquí debo de poner yo el nombre de la estructura de datos que puse acá, porque se supone que en este flujo de datos van viajando esos 4 datos, ¿sí? Aquí viaja una estructura de datos. Ok. Ya me llegó al sistema lo que son esos datos. ¿Qué otra cosa hace el cliente con el sistema? ¿O cómo interactúa o con qué datos interactúa el cliente aparte de los datos del producto? Bueno, ya tengo mis datos del producto, ya sé lo que voy a comprar. Ahora necesito decirle, bueno, te voy a pagar, ¿sí? Voy a pagar esos productos. Si los paga con efectivo, no hay ningún problema. Eso no entra dentro del sistema porque efectivo no es un dato que pueda darme el cliente a mí, ¿sí? Ya viene dentro de lo que viene siendo el precio. Bueno,
En dado caso de que el cliente nos pague, por ejemplo, con tarjeta de débito, ¿sí?, ¿qué es lo que nos tiene que dar el cliente a nosotros como dato? ¿Sí? Van a ser tres datos. Para poder cobrar con tarjeta necesitamos el número de la tarjeta, necesitamos el NIP, que es el que va a teclear él en la terminal, el cliente, y necesitamos el monto o el total de lo que fue la venta. ¿Sí? Si se fijan, eso es lo que se teclea en la terminal bancaria. El número de tarjeta se teclea automáticamente en el sistema cuando metemos la tarjeta en el lector. Luego el NIP lo tecleamos nosotros como cliente y el dependiente, el que está cobrando, pone el monto. ¿Sí? Y esos son los tres datos que se van como datos de pago o que entregue el cliente como datos de pago al sistema. Entonces esa es otra estructura de datos. Estructura de datos que vamos a nombrar datos-pago. Y en esa estructura de datos van viajando tres datos, los que ya dijimos: número de tarjeta, el NIP y el total. Si se fijan, cuando pongo también los nombres de los datos, procuren ponerlo o junto o con un guión bajo separándolo, ¿sí? Que sea una sola palabra, por así decirlo. Bueno, ya tenemos dos estructuras de datos: datos producto y datos de pago. ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo lo voy a pagar? Y eso viene del cliente como flujo de datos hacia el sistema y se llama datos pago. Bueno, ya dije que quiero comprar, datos producto, ya le dije cómo lo voy a pagar con datos pago. Ahora imagínense que el cliente también va a querer factura, ¿sí? Bueno, tengo que darle mis datos de facturación para que me pueda facturar el sistema, si no, no me lo va a poder facturar. A esa estructura de datos le nombramos datos facturación, ¿sí? Ya tenemos otra estructura de datos llamada datos facturación, que en este caso va a tener solamente tres datos. ¿Qué datos necesito yo como cliente darle al sistema para que me facture? Pues mi RFC, actualmente solamente el RFC, mi correo electrónico para que me llegue ahí la factura y el monto de lo que se está facturando. ¿De acuerdo? Entonces eso le llamé datos facturación y eso también me lo da el cliente, por eso viene el flujo del cliente hacia el sistema. ¿Sí? Y se fijan, eso es lo único que el cliente le da al sistema como datos para que pueda trabajar y pueda hacer sus procesos. Recuerden que un sistema de información es entrada de datos, procesamiento de esos datos y una salida de información o un resultado que nos va a dar el sistema. El cliente ya lo alimentó con datos. ¿Ok? ¿Qué le tengo que dar yo como sistema al cliente? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo le doy los datos del producto y le digo que voy a pagar con efectivo, tarjeta de débito, cualquier otro tipo de pago. Bueno, ya le dije. ¿Qué me da el sistema a mí? ¿O qué nos da, por ejemplo, el dependiente? Pues nos va a dar un ticket, ¿no? Ese ticket, bueno, yo lo nombré a esa estructura de datos como ticket, ¿sí? ¿Y qué datos tiene el ticket? Pues si lo han visto, un ticket, por ejemplo, de Soriana, de Oxxo, tiene un montón de datos, ¿no? Bueno, esa estructura de datos que se llama ticket, aquí, pues que contiene un ticket. Para no ponerlo tan largo, porque puede tener el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, la dirección, teléfonos, todo eso. Para evitarnos todo eso, solamente el ticket, vamos a decir que tiene un folio, ¿sí? Tiene la fecha en que se hizo la venta, la hora en que se hizo la venta y el monto, ¿sí? O sea, cuánto voy a pagar. Si se fijan, acá tengo monto también, no importa que se repita. Ahorita vamos a ver, o bueno, más adelante vamos a ver que no importa que se repiten, pero es el mismo monto. Este monto que está aquí es el monto de la venta y el ticket, el monto también es el monto de la venta, o sea que es el mismo total, por así decirlo, el mismo monto, ¿sí? La misma cantidad de dinero de que se vendió. Bueno, ya tengo los datos del ticket, que es lo que le entrega el sistema, ¿sí?, al usuario, perdón, al cliente. Entonces sale del sistema como origen y llega como destino al cliente, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede hacer el sistema con el cliente? Bueno, por ejemplo, eso es cuando
todo ocurre normalmente. El cliente llega, me dice que va a comprar, cómo lo va a pagar, y yo le doy el ticket y no pasó nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando paga con tarjeta? ¿Sí? Necesitamos darle otro, aparte del ticket, necesitamos darle pues otro ticket, no, una respuesta, lo vamos a llamar. En este caso yo estoy siguiendo todos los caminos posibles, ¿sí? Le doy los datos del producto, los datos del pago, va a ser con tarjeta. Bueno, si es con tarjeta, ¿qué tiene que hacer el sistema? Ya dijimos que tenemos que darle ciertos datos de pago, que son el NIP, número de tarjeta y lo que viene siendo el monto de la compra o de la venta. Entonces, al momento de ingresarlo, por ejemplo, en la terminal, esa terminal no es un sistema que tiene ahí nuestro negocio, sino que es un sistema externo, se tiene que conectar, por ejemplo, al banco. Entonces nosotros como sistema tenemos que entregarle al banco, que es una entidad externa al sistema, ciertos datos. ¿Cuáles datos son? Pues los mismos datos que me está dando el cliente, los datos de pago. Los datos de pago ya dijimos que eran número de tarjeta, NIP y total. Todos esos datos, esos tres datos se van al banco. El banco necesita el número de tarjeta para saber de qué cliente se trata, ¿sí? El NIP para ver si realmente es el dueño de la tarjeta o si coincide con la cuenta, y el monto pues para saber cuánto le va a descontar de su cuenta, ¿sí? Imaginemos que ya mandamos los datos de pago al banco y el cliente sí tiene saldo en su tarjeta. Entonces el banco da una respuesta al sistema. Esa respuesta es la que nos aparece en la terminal, aprobada o rechazada. Entonces esta respuesta es otra estructura de datos, tienen que ir ahí datos también. En este caso respuesta solamente va a tener un dato, este que está aquí, aprobado. Si recuerdan, en Excel vimos que los datos pueden ser también lógicos, de cierto o falso. Si la respuesta o el dato tiene un valor de verdadero, quiere decir que se aprobó la venta. Pero si el dato que se llama aprobado tiene un valor de falso, entonces la respuesta quiere decir que es rechazada, ¿sí? Pero esos datos los vamos a ver más adelante. Pero quiero que quede claro que con una estructura de datos puede tener también solamente un dato, ¿sí? En este caso un dato pues lógico. Imaginemos que tiene saldo, la respuesta es que fue aprobada, llega al sistema, el sistema dice, bueno, está aprobado, entonces le doy su ticket, ¿sí? Pero también le digo al cliente, oye, pues tu tarjeta fue aprobada, ¿no? Pues por lógica se dice, bueno, la respuesta fue aprobada. Es la misma respuesta que viene del banco, ¿sí? Ahora imaginemos que la respuesta fue no aprobada o rechazada. Entonces envió los datos de pago, no tiene saldo el cliente, o robó la tarjeta, no sé, pero el banco no le acepta el descontarle el monto en su cuenta, nos va a mandar una respuesta que en este caso es rechazada. Entonces el sistema va a hacer ciertos procesos que no le va a entregar el ticket, solamente le va a decir, oye, la respuesta es de que tu tarjeta está rechazada. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a si pagan con tarjeta de débito. Ya vimos todo el caminito, todos los flujos de datos, cómo fluyen aquí. Ahora, el cliente va a querer la factura, ¿sí? Entonces ya dijimos que los datos de facturación se los da el cliente, pero así como nos fuimos con el banco como entidad externa, ahora nos vamos a ir con el SAT, porque esos datos de facturación se tienen que mandar al SAT en cualquier sistema de facturación que tenga nuestro sistema de información, pero tenemos que enviarle a la entidad externa ciertos datos. ¿Qué datos son? Pues los mismos datos de facturación que le pedimos al cliente, ¿sí? ¿Y cuáles serán esos datos de facturación? El RFC, el email y el monto. ¿De acuerdo? Esos llegan al SAT, el SAT hace sus procesos, allá eso no nos interesa qué es lo que haga, pero nos va a mandar, en este caso, la factura ya timbrada. La factura timbrada quiere decir que nos envía un documento, la versión impresa del CFDI, que es la factura, y un archivo XML.
que no nos vamos a meter en embrollos de cuántos datos son ahí. Lo que nos interesa es de que nos tiene que dar como un sello digital que nos aprueba la factura y luego la podemos nosotros deducir de los impuestos. ¿De acuerdo? Esos datos o ese sello digital nos los da el SAT. Aquí lo nombré factura, ¿sí? O sea, porque es la factura que le vamos a dar al cliente. Y factura es una estructura de datos que solamente tiene un dato, que se llama sello digital, sello-digital, en donde va a ir pues toda la información de la factura, ¿sí? Que es lo que interesa, el sello digital que nos da el SAT. Esa factura llega al sistema, el sistema la procesa y pues se la va a dar al cliente. Aquí sale el flujo, que es el mismo, son los mismos datos del sello digital, y se le va a dar al cliente. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense, bueno, ya compramos, ya cobramos, ya dimos factura, pero ¿qué tal si el cliente nos regresa ese celular? ¿Sí? Algunas aplicaciones no va a aplicar esto, ¿verdad? Porque no están vendiendo productos, sino están vendiendo un servicio. Pero si yo quiero devolver el producto, bueno, necesito darle ciertos datos al sistema, yo como cliente, pues para que me hagan la devolución, ¿sí? Y esto va a depender mucho de su análisis verbal. En este caso, yo voy a considerar de que no le voy a regresar el dinero, sino que le voy a regresar un vale, ¿sí? Por la misma cantidad para que lo haga válido con otro producto o cuando él quiera. ¿De acuerdo? Pero como les digo, todo va a depender del análisis verbal que ustedes hagan. Y no a todos va a aplicar esta de devolución. Bueno, ¿qué datos de devolución debe dar el cliente? ¿Sí? Este flujo viene aquí, del cliente al sistema, y yo lo nombré devolución a la estructura de datos. Esa estructura de datos de devolución, pues solamente voy a ocupar el folio. Con el folio de la venta, yo puedo saber en mi sistema pues de qué venta se trató, ¿no? Simplemente con el folio el sistema lo procesa y automáticamente sale un flujo de aquí que le va a dar un vale al cliente. Y esa estructura de datos que se llama vale, ¿qué datos tiene? Pues va a tener el monto, o sea, cuánto dinero vale ese vale, el folio mismo del vale y una fecha de expiración para saber hasta cuándo lo puede hacer válido, ¿sí? Y en ese momento ya agotamos todas las posibilidades que pueda haber del cliente con el sistema, del sistema con los bancos, del sistema con el SAT, y ahora nos falta ver cómo interactuamos nosotros como sistema con nuestros proveedores. Ese teléfono que estoy vendiendo, aquí en este ejemplo, pues lo tengo que comprar para revenderlo. O a menos de que yo lo fabrique, pues no voy a tener proveedores. Pero de igual manera, si fabrico algo, necesito comprar la materia prima. O sea que a fuerza necesitamos un proveedor. Bueno, si yo, por ejemplo, en el stock, en mi inventario, yo ya me estoy quedando sin celulares, necesito comprarlos a mi proveedor. Entonces, ¿qué dato yo como sistema o como negocio le doy al proveedor? Pues yo le tengo que decir qué es lo que quiero comprar, ¿no? O sea, qué datos son los que yo le voy a dar al proveedor para pues que me pueda enviar el producto. A eso lo nombré datos compra. ¿Qué datos son los que envío yo como sistema al proveedor? Pues solamente le voy a mandar el código, aquí en la estructura de datos compra, el código, y con el puro código ya sé, bueno, el proveedor sabe de qué producto se trata, cómo se llama, cuánto cuesta, etc. Y yo como sistema simplemente le digo la cantidad que quiero. Por ejemplo, quiero 100 celulares. Le mando el código para saber que son celulares y la cantidad que quiero. Y eso lo nombré datos compra. Van viajando dos datos. Viene aquí del sistema y llega al proveedor. ¿Sí? Ahora, se los tengo que pagar. Imagínense que ahora yo soy el cliente. Yo como sistema ahora soy el cliente. Tengo que pagarlo. Entonces, ¿qué datos tengo para que darle al sistema? El sistema, ¿qué datos le tiene que dar al proveedor para pagar? Pues los mismos datos de pago que utilicé con el cliente. ¿Cuáles son esos datos pago? Número de tarjeta, NIP y total.
porque en el análisis yo voy a decir, bueno, solamente le voy a pagar por tarjeta de débito. Si ustedes dicen, va a ser por transferencia electrónica, bueno, entonces los datos cambian, ¿sí? Puede ser el número de cuenta, el monto, etc. O por cheque, bueno, ¿qué datos tiene un cheque? Y ahí lo ponen. Pero no se va a poder llamar datos pago. Sería datos pago proveedor, porque ese sería datos pago pero del cliente, ¿sí? Bueno, ya le di los datos de pago, te voy a pagar con tarjeta y el monto y lo demás, el número de tarjeta. Pero yo como empresa necesito facturar y el proveedor también me necesita facturar. Entonces le voy a dar los datos de facturación. ¿Cuáles son esos datos? Pues los mismos que tenía aquí. Yo como empresa le doy mi RFC, mi email y cuánto es lo que se está comprando, ¿no? Y el proveedor hace sus propios procesos con sus sistemas y me va a regresar a mí una factura, que en este caso son los mismos datos de la factura, que lo llamamos sello digital. ¿De acuerdo? Y bueno, de esta manera es como se elabora el diagrama de contexto. A partir de aquí, como les digo, necesitan el análisis verbal para poder hacer este diagrama. Si no, no lo van a poder hacer y no les voy a poder ayudar yo tampoco a desarrollarlo. Básicamente las aplicaciones que ustedes hicieron van a tener esas 4 entidades: cliente, banco, proveedor y SAT. Básense con esas, ¿de acuerdo? Y el círculo que está aquí en medio lo van a poner con sus nombres del sistema. Por ejemplo, sistema de información para, bueno, no me acuerdo mucho de los sistemas, pero no sé, Autópolis, creo que era uno de autobuses, de farmacia, o sea, como le vayan a nombrar a su sistema o a su empresa, ¿sí? Y siempre tiene que comenzar con las palabras sistema de información para o sistema de información de y el nombre de su empresa, ¿sí? Bueno, hasta aquí le voy a dejar el video. Espero que se los haya explicado de una manera pues sencilla. De cualquier forma, espero los comentarios. Los comentarios me los dejan en el canal, porque si no, bueno, no sabría quién me está comentando pues las dudas para podérselas responder por ahí, ¿sí? Para no conectarnos a lo que es el Classroom. Bueno, espero sus análisis verbales primero para revisarlos y ya cuando lo revise ya pueden ustedes realizar el diagrama de contexto y lo vamos revisando poco a poco. Bueno, que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos en el próximo video. Gracias.